Vamos a comenzar y buenas tardes a todos. Vamos a tener lo que es nuestra segunda sesión precisamente con respecto a lo que es el tema de bioinformática. Bienvenidos sean todos. Y pues bueno, la última vez que nos quedamos, pues habíamos hablado un poco de antecedentes de qué es la bioinformática, cómo fue surgiendo, algunos aspectos importantes de cómo la bioinformática pues se va desarrollando y así de cómo va generando esta gran importancia. El día de hoy pues nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que son las bases de datos y como les había comentado en la sesión anterior, pues a partir de hoy también es son clases o sesiones teórico-prácticos en el cual pues vamos a estar manejando varios servidores. Entonces, en su computadora, si es que están en una computadora, y si no, pues bueno, pongan atención para que lo vayan haciendo en casa, más adelante cuando pueden estar en una computadora, pues vamos a conocer precisamente vamos a conocer estas bases de datos. Pero, ¿qué es una base de datos o cómo es a llamar a una base de datos? Pues precisamente estas bases tienen la característica principal pues de guardar una gran cantidad de información y que estas van a estar disponibles de cierto modo al público o que tengan acceso a ellas de manera rápida. De modo que las bases de datos, chicos, en bioinformática, pues van a ser esenciales y pues van a ser, pues de cierto modo, de diferentes tipos y los vamos a estar analizando cada una de ellas. Vamos a ver que vamos a encontrar en bioinformática que existen bases de datos orientadas hacia la búsqueda de algunos objetos. Vamos a ver bases de datos como, por ejemplo, los estudios de proteínas. Pues vamos a encontrar lo que son este tipo de bases de datos, como son las PDB. Vamos a ver bases de datos que tienen interacciones relacionados, es decir, homologías, como es el caso de BLAST. Vamos a ver que algunos datos van a estar precisamente guardados en esa base de datos. Y en estas bases de datos, pues siempre existen bodegas de datos, pues donde van a estar guardada toda esta información, así como alguna serie de diccionarios y algunos diseños para el manejo de estos. Las bases de datos, chicos, pues siempre van a estar ligadas a lo que son a las redes, a lo que es el intranet o el internet o a los sistemas inalámbricos, de tal modo que todas estas van a ser unas bases de datos públicas y que siempre van a ser máquinas de búsqueda en las diferentes redes que vamos a estar manejando. Cada uno de los datos que almacenan todas estas estructuras van a estar almacenando lo que es el código genético, a lo que es la estructura de DNA, lo que son las secuencias nucleotídicas, y eso se le va a llamar una visualización en tipo 2D. Sin embargo, hay visualizaciones, como son bases de datos proteínicas, en las cuales se les llama visualizaciones en 3D, y nosotros vamos a estar manejando cada una de ellas. Precisamente, cada uno de estos datos pues van a estar basados en diferentes análisis estadísticos y cada uno va a manejar problemas logarítmicos para poderlos utilizar. Por ahí todos tienen problemas en oírme, chicos, o nada más es uno. No todos, profesor. Creo que ahí Ángel tiene problemas con su banda de ancha. Entonces, ahí Ángel, pues reinicia. De tal modo, jóvenes, nos quedamos que las bases de datos pues van a tener diferentes análisis estadísticos y muchos de los análisis estadísticos pues van a estar ligados precisamente al manejo de datos. Y es algo que se va
a, de cierto modo, estar manejando en cada uno de estas bases de datos que vamos a conocer más adelante. Precisamente, jóvenes, pues con esta gran información que se va resguardando, pues surge lo que hoy llamamos la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Pues va a ser precisamente todas estas proyectos que no necesitan de la parte experimental, sino que se utilizan precisamente la estadística, así como el análisis estructural de todas las secuencias, para que empecemos a analizar el comportamiento biológico que va teniendo cada microorganismo. De modo que la bioinformática, pues es la herramienta para hacer esta tal minería de datos, y va a ser precisamente una de las herramientas para poder entender muchos de los procesos biológicos. De modo, jóvenes, que para entender cuáles son las bases de datos, voy a quitar la página compartida y ahora les voy a compartir precisamente lo que es el buscador. Bien, precisamente, jóvenes, vamos para ir conociendo las diferentes bases de datos. Vamos a abrir una pestaña nueva y aquí les voy a presentar una de las bases de datos conocidas por ustedes, que es el NCBI. El NCBS, que ya muchos de ustedes han estado manejando, es una de las bases de datos que se utiliza aquí a nivel América o continente americano. Y precisamente aquí es donde se resguarda toda la información referida a los hallazgos biotecnológicos, así como genéticos. El NCBS, chicos, aquí lo pueden ver ustedes en la pantalla, si todos lo pueden visualizar. A ver ahí. Profe, no sé si soy yo o ya no se ve la presentación. No, la presentación no le estoy pasando. A ver, déjenme compartir la imagen. O bueno, ya no se ve lo que nos quieran. Dejó de compartir la pantalla. Ajá. Ok, espérenme, déjenme ver. A ver, ahora sí ya la pueden ver. Ya, profe. Ok. Bueno, como les decía, la primera base de datos que vamos a manejar es la base de datos del NCBI. Y aquí en esta base de datos, pues es la que voy a guardar toda la información precisamente a nivel de continente americano. Toda la información genética, así como artículos, todos los hallazgos biotecnológicos, pues van a estar en esta página. Ustedes ya en ocasiones anteriores han estado manejándola, ya la conocen, ya han visto de cierto modo algunas de las aplicaciones que puede tener. Bueno, les voy a explicar un poco, ustedes más adelante, ya para lo que es más adelante les voy a escribir allí la práctica que tienen que hacer para que ustedes vayan precisamente ensayando esta metodología que les voy a decir, pues para que de cierto modo pues la conozcan más y vean hasta dónde se puede hacer. Primero, antes de que nada, pues vamos a conocer cómo está estructurada la base de datos. Esta base de datos, precisamente en esta viñeta, pues van a encontrar ustedes todo lo que está resguardando. Y precisamente de eso se trata, que resguarde toda la información biológica capaz de poder analizar todos los fenómenos biológicos. Entre los que nosotros podemos resaltar, pues bueno, podemos encontrar ensambles genéticos, estos en base a ensambles genéticos, colecciones,
podemos encontrar algunos de los proyectos que se están haciendo hoy en día con respecto a diferentes análisis biológicos, algunas consideradas muestras biológicas, o sea, ahí les explican cómo se va procesando estas muestras biológicas. Tenemos libros, si ustedes quieren entrar y estudiar ciertos fenómenos, pues ahí están también los libros. Tenemos variaciones clínicas, identificación de dominios conservados. Recuerden que en las proteínas hay ciertos polipéptidos que deben estar conservadas para que mantengan precisamente su función. Y bueno, vamos a ver que aquí hay una gran cantidad de herramientas o una gran cantidad de bases para poder buscar. Nosotros precisamente en el ámbito de biotecnología, pues nos va a importar de esta base de datos, sí todo, pero en gran parte, en este caso de la materia, nos vamos a enfocar en las bases de datos, por un lado, en esta que se llame nucleótide, que es precisamente la base de datos de todos los nucleótidos. Tenemos la base de datos de todas las proteínas, así como la base de datos que vamos a manejar para PubMed, donde bajamos toda la información para poder hacer artículos, para poder estudiar todos los artículos científicos reportados o encontrar algún tipo de fenómeno. Y por otro lado, vamos a estar manejando lo que son las bases de estructuras para entender la estructura proteínica y así como la taxonomía y cómo los microorganismos se van clasificando uno por uno. Precisamente ustedes, donde dice aquí All Database, donde ustedes pueden encontrar todas las bases de datos, pues ustedes, dependiendo de lo que ustedes van a buscar, ahí le van a seleccionar. Por otro lado, la plataforma del NCBI también es muy amigable, porque tal vez no conozcas la base de datos y tú quieras realizar una función en específico. Y aquí precisamente te pone del lado izquierdo una serie, pues, de alternativas. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues te pone aquí unas recomendaciones. Si tú quieres analizar, hacer bioensayos o hacer análisis químicos, te da tu opción. Si tú quieres ver datos y algunos software necesarios, precisamente también te da la opción. Si quieres analizar DNA y RNA, dominios y estructuras, si quieres ver genes y expresiones, etcétera. Te da una gran cantidad, o si quieres leer literatura o quieres determinar homología. Bueno, esta base de datos precisamente es una de las más versátiles que se pueden estar manejando y que se van a estar desarrollando. Precisamente, esta base de datos es una de las más utilizadas y del lado derecho, precisamente donde dicen fuentes populares, pues aquí te dice lo que más se aplica. Y si ustedes se dan cuenta, entre lo más aplicado para este servidor, pues es el BLAST, la búsqueda nucleotídica y la búsqueda de genomas. Es decir, es una base de datos utilizada principalmente para el análisis de ADN o RNA. O bien, pues, si tú identificar algunos SNPs, vas a ver algunos SNPs son regiones de DNA específicas que tienen alguna función importante al momento de hacer su transcripción y su traducción. O puede ser análisis de genes. Y bueno, para esta base de datos, chicos, del NCBS, pues bueno, vamos a estar nosotros manejando la base de nucleótide. Entonces, le vamos a dar precisamente a nucleótide. Y en nucleótide, para que nos redireccione, pues nos va a dar precisamente al inicio de esta base de datos. Desafortunadamente para ustedes, a lo mejor para los que no sepan inglés, pues tienen que manejar todo en inglés. Si yo quiero buscar una secuencia nucleotídica, de algún tipo de microorganismo, vamos a suponer que quiero buscar a Escherichia coli, si se dan cuenta, pues les empiezan a poner aquí de manera inmediata, pues cuáles son lo que quieres ir buscando, ¿no? Lo que ya está registrado. Vamos a buscar Escherichia coli. Y vamos a dar nada más un enter. Aquí precisamente, nada más estoy exponiendo cualquier nombre, es para enseñarles qué es lo que nos arroja esta base de datos nucleotídica. En esta base de datos nucleotídica que tenemos, de este lado precisamente nos pone la cantidad de nombres de Escherichia coli que están representadas o que están digitalizadas con base a especies animales, con base a plantas, a lo que son hongos, a protistas, bacterias, etc.
etcétera. Es decir, del lado izquierdo te puedes tú obtener una búsqueda más avanzada de lo que tú vas a estar buscando o lo que tú necesitas. De manera inicial, cuando nosotros ponemos el microorganismo que estamos buscando, siempre recuerden poner el microorganismo que buscan. De manera inicial nos va a poner lo que es el genoma completo, que es en 3Genome. Nos da la herramienta de un BLAST, que es para buscar precisamente especies que se asimilen a esta cepa, y si tú quieres descargar la información de esta cepa. Por otro lado, nos dan otros tipos de microorganismos relacionados a Escherichia coli, como Streptococcus pneumoniae, Salmonella entérica. La mayoría de estos están relacionados a identificación con Escherichia coli. Y si vamos más abajo, pues vamos a encontrar precisamente el listado de todos los genomas o secuencias nucleotídicas que están relacionados con lo que están buscando, Escherichia coli. Y bueno, así como hay Escherichia coli aquí reportadas, pues también van a encontrar otros microorganismos como el Erwinia, Shigella, que si se dan cuenta, tanto el Erwinia, Shigella, Yersinia y Klebsiella son microorganismos que se llaman las enterobacterias. Y Escherichia coli es una enterobacteria. Y por esa razón es que nos va a estar apareciendo este tipo de microorganismos. Yo específicamente, pues voy a buscar lo que es Escherichia coli. Cuando yo encuentro precisamente esta base de datos, pues me va a dar la información que estoy buscando. Le voy a dar al azar lo que es Escherichia coli. Y aquí algo importante en el manejo de esta base de datos cuando tenemos o empezamos a identificar este tipo de microorganismos es tratar de entender la información que nos va a dar. Recuerden que las bases de datos tienen esa función, precisamente darnos todo lo relevante a este microorganismo o a esta cepa. ¿Qué tenemos cuando yo le doy clic a un tipo de estos microorganismos? Pues me va a dar toda la información que necesito. Yo puedo descargar esta información simplemente dándole un send to, es decir, quiero que me lo envíe. ¿Y qué quiero que me envíe? Quiero que me envíe todo, ahora sí que el score completo, quiero que me envíe las secuencias codificantes o que me envíe la estructura de genes. Yo puedo decir que quiero que me envíe la estructura de genes. Son 3 cosas que te puede dar. Si yo quiero la estructura de genes, le doy clic y entonces de manera automática me va a decir en qué formato yo lo quiero obtener, en formato FASTA o cómo lo quiero. Afortunadamente aquí nada más nos va a dar lo que es el archivo FASTA y precisamente las bases de datos, el archivo FASTA va a ser uno de los archivos más utilizados en bioinformática. Cuando ustedes crean la herramienta y para trabajar con lo que son las herramientas bioinformáticas, siempre, chicos, van a descargar el archivo FASTA. Este tiene un script para que todos los programas de bioinformática lo puedan usar y pueda ser detectable, de tal modo que no cualquier archivo lo pueden detectar. Entonces, el archivo FASTA es uno de los archivos que estos tipos de bases de datos nos las van a dar y van a ser esencial para todo trabajo. Más adelante le vamos a dar create file y ya de manera automática me lo va a descargar. Por otro lado, de mi lado izquierdo, tengo una nomenclatura que se llama nomenclatura GenBank. En nomenclatura GenBank, yo puedo hacer qué información es la que necesito. Necesito yo un resumen de todo y entonces me va a cambiar la estructura y vean, me da un resumen de la cepa que yo estoy buscando. Un resumen sencillo es el nombre, la cepa, que es un genoma completo, el número de acceso al cual está reportado en esta base de datos y el tamaño del genoma al cual está ligado este microorganismo. Si yo le doy precisamente al siguiente, que es GenBank, ahí es donde me va a dar todavía más información sobre esta cepa. Me va a dar lo que es la localización, el número de acceso de localización, el tamaño del genoma y qué tipo de DNA es el que yo estoy teniendo en esta secuencia nucleotídica. Si es un DNA circular, si es un RNA o qué es lo que obtengo. ¿Cómo se nombra? Bueno, el nombre completo. ¿Cuáles son los números de acceso que están relacionados a esta secuencia? ¿Qué proyecto está relacionado para la determinación del genoma?
porque puede ser que a lo mejor el proyecto está ligado a esta base de datos, entonces te manda el número de acceso para que veas el proyecto, qué tipo de muestras están manejando, y bueno, te manda precisamente su taxonomía, donde te determina pues cuál es el filum, el género, la subfamilia, todo el antecesor te lo está poniendo acá. Y luego, ¿quiénes son los autores de este descubrimiento o de esta cepa? Y aquí tenemos el autor junto con el artículo en el cual se sustenta esta base, esta secuencia. Algo muy importante, en las bases de datos siempre les van a pedir que se sustente la información. Por lo tanto, la autoría es muy, muy importante. ¿Dónde fue publicado? Aquí te pone precisamente lo que es el número de acceso de la publicación para que tú la descargues y la puedas estudiar. Aquí hay otros autores que también han hablado referente a esa secuencia y bueno, una serie de comentarios necesarios. Pasando toda esta información de cómo se fue cargando la secuencia nucleotídica, abajo nos va a dar la información genética del microorganismo. Es decir, nos va a dar los genes que están relacionados, las posiciones de los genes, así como las regiones codificantes. ¿Y para qué codifican? Esto porque es muy importante que lo entiendan, chicos, porque en bioinformática entender las posiciones de los genes es importante para poder diseñar primers o para poder estudiar algún comportamiento de alguna proteína. Y esto es algo muy, muy sencillo. Precisamente en características, donde nos dice que la fuente es de alrededor de 5.231.428 nucleótidos, corresponden a una Escherichia coli, cuya cepa se llama CFT073. Nos dice que el tipo de molécula es de DNA genómico, es decir, DNA genoma completo. La cepa o el nombre de la cepa de Escherichia coli es CFT073. Si tú quieres saber más sobre la taxonomía, te ponen un número de acceso del taxón para que tú veas la taxonomía de esta cepa. Luego nos viene cómo está comportado la secuencia nucleotídica. Si estamos hablando de una bacteria, ustedes tienen que recordar que los genes o la secuencia nucleotídica de una bacteria no está segmentada y no está separada por intrones. Todo está hecho por exones. Dentro de esos exones se encuentran regiones que se llaman regiones intergénicas. Las regiones intergénicas son regiones que no codifican para nada, no son parte del marco de lectura abierto, y entonces esas zonas intergénicas nada más sirven para separar genes. Nos dice que el primer gen, aquí en este primer dato, nos dice que el primer gen va de la posición 190 a la 255. Entonces, ¿qué pasa de la posición 1 a la posición 189? Pues es una posición o es una región intergénica, una región que nada más te va a separar el gen. El gen que nos está usando ellos o que nos está explicando va de la posición 190 a la 255 y codifica para el gen que se llama THRL. Este gen THRL, su marco de lectura es el mismo de 190 a 255. De tal modo, ¿para qué codifica este gen? Y nos dice que es una secuencia líder. Es una secuencia o un gen que participa en la biosíntesis de la treonina. Precisamente, ¿qué nos dice? Es un gen que participa en la atenuación para el operón treonina. Y este lo podemos encontrar en Escherichia coli K12, como en Escherichia coli 0156, o puede ser considerado también como un gen ortólogo Z001. Jóvenes, es muy importante que vuelvan a que vayan haciendo un glosario, porque hay muchas terminologías que en biología molecular aplicada ustedes ya deberían de estar manejando o tener conocimiento. Por ejemplo, ¿qué son los genes ortólogos o los genes homólogos o los genes heterólogos? Porque de cierto modo, los genes, ese tipo de genes
pues son importantes porque de cierto modo determinan la función de lo que es la proteína. Por otro lado, nos está diciendo que el codón de inicio para que empiece a codificar este CDS empieza desde el codón 1. Y tenemos un codón que se puede transpolar y que puede ser en el codón 11, en el cual nos puede dar variaciones génicas. El producto final de este gen va a ser un péptido líder o un péptido señal que se utiliza para la regulación del operón trionina. Haciendo la traducción precisamente de la secuencia nucleotídica de 190 a 255, tenemos esta secuencia que es el péptido que se forma. Es decir, es un péptido señal. Luego nos manda el segundo gen siguiente después de la posición 255 y nos manda un gen que es del 534 al 911. Si ustedes se dan cuenta, del 255 al 534 hay una región que no está codificando para nada, que es una región intergénica. Luego nos dice el locus, la región que da el marco de lectura abierto, y aquí una serie de notas importantes para este tipo de gen, donde nos dice que de la posición de los residuos 2 a la 125, así como de la 190, del 125, hay residuos muy idénticos o hay una gran similitud en la posición 29 a la 152, es decir, hay regiones repetidas. ¿Eso qué significa? La existencia de secuencias satélite. De tal modo, chicos, que este gen que se tiene acá, que codifica para este tipo, para lo que, este gen que va de la 534 a la 911, codifica para una enzima que es una transposasa. Y es una secuencia que puede sufrir de inserciones. Y nuevamente nos da donde está el codón de inicio, es decir, la primera secuencia. Aquí nos dicen que da una proteína hipotética, es decir, es una proteína que se cree que participa para las transposasas. Y aquí nos da la secuencia de proteínas. Y así sucesivamente. Si ustedes van analizando cada uno de estos, pues van a ir encontrando los genes que participan para la función de cada una de las proteínas que se van teniendo. ¿Queda claro cómo se lee este tipo de archivos, chicos? Pueden conectar su micrófono si tienen dudas antes de seguir avanzando. Esto es importante que lo entiendan porque esto es información que en bioinformática nosotros necesitamos usar. ¿Dudas? ¿No? Sí, profe, yo una. Bien, bien. ¿Me escucha? Profe. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, en la parte de abajo que dice bueno, me trabé un poco antes de traslación, abajo, en la parte del gen. ¿Dónde? Bueno. Bueno, es que me confundí un poco en lo del ID de la proteína y lo de Okay. y lo de la parte de traslación. Eso fue lo único que no Okay. entendí. Ok, sí. Mira, voy un poquito antes. Precisamente, este tipo de información que nos dice, pues nos dice el péptido o la proteína al cual se está codificando a través de esta región. Es decir, de la posición 190 a la 255, nos está dando una proteína líder que es direccionada al operón. Luego, de manera inmediata, nos viene la proteína ID, que precisamente es la identificación de la base de datos de proteínas. Si tú quieres agarrar y obtener esa proteína, tú le puedes dar clic aquí y la base de datos de proteínas te va a enlazar. Entonces te va a dar toda la información de esta proteína. Luego abajo te da precisamente el producto de la proteína, que es la traducción. Y aquí está tu secuencia proteínica. Entonces, de esa manera, esta secuencia que va de la posición 190 a la 255, pues codifica para esta proteína. Si tú quieres obtener esta secuencia nada más, aquí es donde me faltó decirles que nos podemos ir hasta el final. Hasta el final, al final. Es un genoma completo, son 5 millones, imagínate.
Vamos a estar un ratito, perdón. Espérenme. Hasta el final precisamente de este documento debemos de encontrar lo que es la secuencia nucleotídica. Además que Escherichia coli pues tiene muchos genes que codifican y tienen muchas proteínas. Para la práctica, tranquilos, no les voy a dejar Escherichia coli. Es una práctica más sencilla. Ay, bueno. En este documento no nos las pusieron. Bueno, hay otro modo. Precisamente, si nosotros queremos obtener lo que es la secuencia, ¿todos me oyen? ¿Todavía? Tengo problemas con mi internet. Cuando quiero sacar yo la secuencia, si yo quiero conocer la secuencia nucleotídica de yo le puedo poner GenBank, le voy a dar FASTA, y de manera automática me va a sacar la secuencia nucleotídica. Esta secuencia nucleotídica ustedes la pueden descargar haciendo lo mismo en tu, le ponen File, y ya nada más escogen File, le crean File y de manera automática se descarga. Si nosotros buscamos la posición 194 precisamente, pues vamos a encontrar la secuencia nucleotídica que codifica para la proteína que marcaba precisamente la información de lo que es el GenBank. Y así le vamos a ir viendo. O sea, si tú quieres ver más información sobre ahora sí, de esta secuencia o de esta secuencia nucleotídica, por ejemplo, quieres ver su revisión histórica, cuántas veces ha sido revisada, pues aquí la vamos teniendo. Esta secuencia, pues ha tenido diferentes números de acceso. Su primera publicación fue del 2006 y ha sido cambiada o ha sido modificada. La última fue hasta el 2014. De ahí es donde esa secuencia ha sido analizando. Algo muy importante es que muchos de estos datos que se tienen en todas este tipo de bases de datos siempre están en constante revisión. Siempre lo vamos a estar revisando. ¿Otra duda, jóvenes? Gracias, profe. Ya. Bueno, dentro de otro manejo que vamos a estar usando, precisamente diferente al nucleótide, va a ser una de las aplicaciones que es la base de proteínas. Le damos clic a la base de proteínas y aquí pues aquí ustedes, más de buscar microorganismos como tal, pues tienen que poner el nombre de la proteína. Vamos a poner proteína. Vamos a ponerle Escherichia coli a ver qué nos manda. Fue muy específico. Obviamente, entre más específicos sean ustedes, pues mejor les va a salir su base de datos. Bueno, aquí está Escherichia coli, K12. Quiero ver cuáles son las proteínas que están registradas o que tienen en Escherichia coli. Al igual como en el otro, nos ponen aquí para que seamos más específicos. Y si se dan cuenta, NCBS también maneja una liga completa a otras bases de datos, como es la base de datos de PDB, que ahorita vamos a ver, la base de datos de RedSec y la base de datos de UniProt, que también, de cierto modo, son otras bases de datos que vamos a estar manejando. ¿Qué proteínas son registradas con Escherichia coli? Y vean, aquí ya, a diferencia de lo que vimos con la secuencia nucleotídica, donde nos marca genomas completos o nos pueden marcar genomas o secuencias cortas, pues aquí nos va marcando las proteínas. Como nada más pusimos Escherichia coli K12, pues nos va a poner de todas, ¿no? Desde lo que es proteínas ensambladas a los cromosomas, hasta que son proteínas de hidrolasas,
o bien proteínas supresoras, hay diferentes. Vamos a abrir una cortita, una oxidorreductasa. Precisamente la enzima oxidorreductasa, pues ustedes la conocen, es una de las enzimas que interactúan para la determinación de oxidasas. Y bueno, al igual que nos ha manejado allá, ¿se acuerdan que ahí decía GenBank? Aquí se llama GenPept. En el GenPept nos va a salir precisamente la misma información, toda la información que necesitamos de esa proteína. Su número de acceso, su tamaño de la proteína, que es 119 aminoácidos, cuándo fue subida, el 29 de septiembre del 2018, cómo se define, es una oxidorreductasa, una predicción de oxidorreductasa, algunos números de acceso, el filum o toda la taxonomía de la bacteria, quiénes fueron los autores, así como el registro de PubMed, donde determinaron esta proteína, y bueno, todos los autores que han estado usando o han estado analizando y estudiando toda esta proteína. Y sí son bastantes. Vean. Aquí si ustedes buscan un artículo en específico referente a esa proteína, pues desde aquí ya le pueden dar clic. Entonces, vamos a ver, es una de las proteínas muy, muy estudiadas por lo que veo. Vamos a darle más abajo. Y cuando hablamos precisamente de localización de proteínas en específico, pues la información es un poco más breve. Nos dan las características del microorganismo, donde fue obtenido, que cepa, además de que tener la cepa K12, es una subcepa W3110, es una subcepa. El producto de predicción o el producto obtenido es una oxidorreductasa. Y precisamente nos marca que aquí la secuencia que se tiene registrada, pues es una secuencia única que va de la posición 1 a la 119, que son los 119 aminoácidos, y aquí está precisamente la secuencia de los 119 aminoácidos. Si ustedes quieren saber un poco más de su función, pues aquí les dan una breve reseña, que esta es una enzima reductasa de arsenato, de la familia precisamente de Arce, y que se puede encontrar en el plásmido R733. Si ustedes se dan cuenta, pues con esta información, si yo quisiera clonarla, pues al menos ya me están dando el tipo de plásmido que necesito para poder hacer ese tipo de clonaje. Y bueno, este manejo de datos pues nos ayuda mucho pues para poder entender o ver previamente qué es lo que voy a analizar y qué es lo que voy a buscar. Si se dan cuenta, pues proteína es un poco más sencillo. Si ustedes quieren buscar libros, pues desde aquí también le pueden dar buscar libros, etcétera. Nos vamos a ir a una herramienta de esta base de datos antes de irnos a otra base de datos que precisamente es el famoso BLAST. Una de las herramientas utilizadas en el INCBS y que por eso se hizo famosa este tipo de base de datos es el BLAST. El BLAST, chicos, es una herramienta en el cual nos va a ayudar a buscar lo que se llama la homología. Precisamente, BLAST es una herramienta que hace búsqueda a través de lo que se llaman alineamientos. Nosotros en bioinformática necesitamos comparar datos, o el fundamento de la bioinformática es la comparación de datos. Esta comparación de datos la tenemos que hacer a través de algoritmos que se llaman alineamientos. Tenemos que alinear. Existen diferentes tipos de alineamientos múltiples, alineamientos locales y alineamientos globales. Cuando hablamos de alineamientos locales, nada más es un comparativo entre dos secuencias nucleotídicas, entre una secuencia A y una secuencia B, y ves nada más en qué se diferencian. Pero los alineamientos globales son alineamientos que no nada más son de 1 a 1, sino que son alineamientos de muchas secuencias, lo tenemos que ver de manera superficial. El BLAST utiliza alineamientos globales, porque a partir de una secuencia nucleotídica que nosotros vayamos a buscar, pues tiene que analizarlo con todo tipo con toda la información que registre precisamente el NCBS. El BLAST, tenemos 4 tipos de BLAST. Cuando nosotros hacemos un alineamiento a través de puras secuencias nucleotídicas, las dos son secuencias nucleotídicas,
o hacemos alineamientos cuando las dos secuencias son proteínas. Ahí es donde nosotros podemos hacer ese tipo de homología. O bien existe el BLAST, puede usar de cierto modo una traducción donde te dice, además de hacerte una búsqueda de secuencias nucleotídicas, te voy a hacer una búsqueda con las proteínas, es decir, te está traduciendo, te está convirtiendo tu secuencia de aminoácidos a proteínas. Este tipo de BLAST todavía es más sofisticado, porque aquí nada más buscamos entre nucleótidos, aquí ya buscamos nucleótidos y proteínas. Aquí nada más puras proteínas. Pero a lo mejor yo tengo secuencia de proteínas y necesito saber precisamente la secuencia de nucleótidos ligado. Entonces también existe el T-BLAST-N. Entonces son cuatro herramientas que nosotros vamos a estar utilizando. Cuando nosotros le damos clic a alguna de estas herramientas, le damos el clic de BLAST-N, que es decir, una secuencia de aminoácidos. Quiero buscar la homología. ¿Cuándo vamos a utilizar un BLAST, chicos? Pues cuando tengamos una secuencia nucleotídica que desconozcamos. Es decir, yo aquí te voy a poner una secuencia en la que sea. Vamos a ver, voy a inventarla. Tengo que ponerla todas en mayúsculas. Tengo esta secuencia nucleotídica que acabo de inventar. A lo mejor ustedes, vamos a suponer que en el laboratorio, pues tienes este primer, y pues realmente no sabes para qué, nada más te dieron la secuencia nucleotídica. ¿Quieres saber para qué a dónde se va a alinear? Pues para eso existe el BLAST. Primero, tú pones tu secuencia nucleotídica, vas a poner la base de datos a la cual sea comparada. Tú puedes ser más específico, a lo mejor nada más piensas que esta secuencia corresponde a un RNA ribosomal o a un RNA transcrito, o ahora pues están poniendo a los beta coronavirus por moda del coronavirus, pero pues yo quiero que me lo identifique en todas las bases de datos. Quiero ser específico que es una colección nada más únicamente nucleotídica, aunque yo puedo poner otra opción. A lo mejor quiero identificarlo en la secuencia de proteínas o en la base de datos de proteínas, o quiero encontrarlo en la base de datos de RedSeq. Yo le voy a decir que en la colección completa de nucleótidos. No corresponde a un modelo porque no es parte de una fase logarítmica en algo en específico, ni tampoco sé si es de un DNA en específico, de una fase en específica. El BLAST, chicos, aquí es algo muy importante. El BLAST te determina precisamente dependiendo el algoritmo que maneja. Existen, dentro de los 4 tipos de BLAST, existen 3 algoritmos adicionales, que es un algoritmo que se llama MegaBLAST. Este algoritmo MegaBLAST me va a identificar secuencias que sean altamente similares, o sea, y totalmente idénticas, que sean 100% similar. No busco otra cosa. Pero ¿qué tal si mi secuencia nucleotídica, pues no quiero que sea totalmente similar, quiero que me identifique realmente todo? Entonces puedo ponerle que sea no más o menos similares, que no sea tan rigurosa la búsqueda. Pero de plano, si yo no sé nada de la cepa, no sé nada absolutamente, pero nada de esa secuencia nucleotídica, pues yo le voy a dar esto, que me encuentre todo, lo que sea, es decir, que tanta relación tenga una con otra. Entonces, teniendo eso, le damos el BLAST. Y de manera automática, pues nos va a empezar a dar la búsqueda de esta secuencia nucleotídica. Realmente es una secuencia muy corta, entonces pues, nos va a encontrar una homología muy, muy, muy grande realmente. Muchos microorganismos deben de estar asociados a esa secuencia. Entre más grande sea la secuencia nucleotídica, pues mucho mejor va a ser la búsqueda, va a ser más específica y nos va a poder ayudar. Entonces nos manda este primer resultado, nos pone la secuencia nucleotídica, él le puso un ID, un número como nos dice el tamaño de la secuencia que estoy poniendo, y de manera inmediata me pone todas las secuencias que tienen el 100% de identidad, va del 100 al más bajo, y nos va poniendo precisamente un récord porcentual de homología. ¿Qué quiere decir homología? Que genéticamente
ahí son, o ancestralmente, son muy similares. De modo que vean esa secuencia que yo le puse, pues la mayoría de estas me la está poniendo por un aislamiento de Parastagonospora nodorum, que ha de ser un honguito. Tenemos a Canis lopus por aquí, y también me puede identificar a Microebus marinus, a Strongyloides, a un parásito. Hasta nos puede identificar una secuencia de DNA de ratón. Y vean, el chiste es de que con esta herramienta ustedes pues pueden identificar cuál es el microorganismo que están buscando. A lo mejor, miren, puede identificar hasta calígenes fecales, etcétera. Algo muy importante cuando veamos este tipo de datos es precisamente el porcentaje de cobertura. Este porcentaje de cobertura, ¿sí, Andrés? Prende tu micrófono, Andrés. Sí, perdón, es que mi internet estaba un poco... tengo una pregunta. ¿Por qué en algunas de las secuencias que aparece de las descripciones dice que son predicciones o por qué dice predicted? Porque son que no la pudieron secuenciar como tal, pero creen que esa es la posición que debe de estar. Es una predicción, es una suposición. No lo han confirmado todavía. O sea, todas estas informaciones que tú sacas tienen que irlas confirmando. Sin embargo, tú puedes subir secuencias que no del todo están confirmadas. Es decir, a lo mejor tú dices, esta secuencia es parte de la proteasa, pero no sabes si realmente es parte de la proteasa. Entonces haces tu predicción. Esta predicción no nada más va a ir, yo pongo la secuencia ahí porque yo creo que va a ir, no, sino porque tiene un sustento bioinformático en el que analizas las propiedades de esa secuencia. A lo mejor esa secuencia nucleotídica, al pasarla a proteínas, tiene las propiedades bioinformáticas o in silico de que te dicen que tiene actividad proteasa. Sin embargo, no la has cristalizado, no la has obtenido, no la has purificado, entonces no puedes confirmar al 100% que esa secuencia corresponde para esa actividad proteínica. Entonces, ¿qué le pones? Pues predicción. La predicción es una creencia, una hipótesis que puedes generar y es válido. Nada más es cosa de buscar la metodología para que la puedas sustentar. No creo que tardará mucho en que la sustenten, ¿eh? Ok. Por ejemplo, te ponen aquí, ¿no? Una predicción de un gen endoplásmico homólogo. Y si te das cuenta, es un RNA mensajero. Aquí es un poco complicado que lo de cierto modo lo compruebes, puesto que estamos hablando de RNA mensajeros. Entonces, hacen la predicción. Donde nosotros nos vamos a enfocar, pues más que nada en las zonas predictivas, pues las especies que ya están, que ya se saben que son, ¿no? Entonces, si tú ya más o menos tienes una idea de tu secuencia nucleotídica que se dedica, a lo mejor te estás dedicando al área de la salud, pues no vas a estar buscando en ratón o no vas a estar buscando cosas. De hecho, tú podrías hacer un filtro. Aquí, si te dan cuenta, en filtro de resultados, tú podrías ponerle qué tipo de microorganismo estás buscando. Vamos a ver si encontramos Escherichia coli. Una Escherichia. Y le das filtrar. Entonces, bueno, miren, no encontramos nada para Escherichia. O sea, qué cosas de la vida. En esa secuencia que puse no daba para Escherichia. A ver, van a... No, tampoco. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ir viendo qué tipo de microorganismo en todo caso estuvieran buscando y ver si esa secuencia que yo puse o el caso que ustedes pongan, pues van a ir viendo precisamente a quién corresponde. Me regreso del BLAST. Así como lo hicimos con BLAST-N, pues ustedes lo pueden hacer con BLAST-P, nada más que en vez de poner una secuencia nucleotídica, pues ponen una secuencia de proteínas. Y aquí precisamente los algoritmos cambian un poco, si no es que un poco bastante.
Cuando veíamos los algoritmos con BLASTn, teníamos 3 algoritmos y estos iban disminuyendo la especificidad de acuerdo al grado de homología. Aquí precisamente, chicos, además de ver la homología, tienen que ver cómo la proteína está interactuando con lo que son los dominios. Recuerden algo, la estructura de una proteína siempre va a estar ligada o siempre se va a caracterizar a la presencia de sus dominios. ¿Qué son sus dominios? Son secuencias que deben ser conservadas para el manejo y la funcionalidad de una proteína. De tal modo que dependiendo de eso, se encuentran 5 tipos de algoritmos para hacer búsquedas de proteínas. Podemos tener una búsqueda súper rápida, es decir, nada más, ahora sí que una observación rápida de proteína a proteína, o puedes hacer una búsqueda más detallada, este sí es como un porcentaje de similitud más fino, donde ya vas analizando uno por uno. Aquí se hace un alineamiento totalmente global y superficial, mientras que aquí hacemos un alineamiento global, pero siendo un poco más específicos. Luego tenemos el CBLAST, cuando tú nada más buscas una posición en específica de la proteína. Algo muy importante. Si mi secuencia de proteína que yo estoy buscando es una secuencia que yo desconozco, no te recomiendo que hagas ni CBLAST ni FIBLAST. ¿Por qué? Porque son zonas específicas donde se va a centrar la búsqueda. Es decir, que va a buscar precisamente en proteínas ya estandarizadas, ya cristalizadas, y no te va a dar un valor real si tú no conoces de dónde viene esa proteína. Luego tenemos el Delta Blast, cuando ya va a sitios más conservados. Entonces, estos 3 son más hacia una búsqueda de homología, pero ya en zonas cristalizadas. Cuando no conoces ninguna proteína, pues te recomiendo ponerla acá. Vamos a inventarnos una, a ver. H, I, S, B, E, E, A. Bien, vamos a ver qué encontramos. Es un mini péptido. Aquí sí es muy importante que, bueno, las secuencias de aminoácidos que pongan, pues corresponda a la nomenclatura de una letra de los aminoácidos. Si ponen otra letra que no corresponde, pues no la van a detectar. Miren, precisamente esa secuencia corta de 10 aminoácidos, o ese péptido de 10 aminoácidos, pues está siendo identificada por una proteína cargadora sintetasa para pseudomonas, pantoea, para gamma proteobactea, pantoea. O sea, vean, de cierto modo, y vemos nuevamente el porcentaje de identidad. En este caso, el porcentaje de identidad, pues, es mucho mejor para una predicción nuevamente. Y a ver otra vez, encontremos otra. Pues va más ligada hacia la parte de predicción. Pero al igual que sucede con las secuencias nucleotídicas, aquí nos determina el porcentaje de identidad y con estos tú vas determinando pues a qué se parece la proteína precisamente. ¿Dudas, jóvenes, con respecto a esta base de datos? Bueno, ya nada más para pasar a la otra base de datos. Aquí tenemos una de las librerías de medicina. Aquí si ustedes se quieren actualizar sobre lo que es el coronavirus, pues bueno, aquí les ponen una serie de informaciones, más de ver su Facebook, su Twitter o ver noticias falsas, pues los invito a entrar precisamente a la biblioteca del NIH para que puedan ir analizando las nuevas sintomatología, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de la otra base de datos que nos vamos a ir, nos vamos precisamente a lo que es la EMBL. Así como está la base de datos americana, pues está la base de datos europea. Y es el famoso EMBL, también conocido como el EBI. Aquí precisamente el EBI o el MBL, que es precisamente este. Aquí vamos a guardar, también se guarda la información, además de que este servidor
que mantiene a RevSeq para poder encontrar las secuencias nucleotídicas, es uno de los portales más utilizados para hacer bioinformática, porque no nada más tiene las bases de datos, sino que tiene herramientas precisamente. Este es el portal más utilizado para hallazgos bioinformáticos, así como biotecnológicos en Europa, y va muy dedicado al estudio de lo que es la biología molecular. Ustedes más adelante pues entran aquí y pues empiezan ahora a ver, no nada más ver en América cómo está el SARS-CoV-2, sino ahora aquí cómo está en Europa. Y bueno, les dan mucha información sobre este uso. Nos vamos a ir nosotros a lo que es búsqueda. Aquí ustedes pueden poner desde que es búsqueda, servicios, quieren entrenarse o hasta pueden llegar a encontrar algunos trabajos en específico. ¿Vale? Entonces aquí le vamos en búsqueda. Vamos a dar clic en búsqueda. Y en búsqueda, pues bueno, nos vamos viendo precisamente qué quieres buscar. Si aspectos biofísicos, celulares, desarrollo de biología, búsquedas de algunos directorios, biologías o genomas, o quieres buscar precisamente análisis computacionales. Estas dos partes, pues ahí es donde nosotros nos vamos a enfatizar. O quieres buscar análisis bioinformáticos, etcétera. Te da diferentes pues, cualidades o varias alternativas de búsqueda. Nos vamos hacia la parte bioinformática, que es donde estamos estudiando. Y bueno, hasta te dan reseñas precisamente de algunas disciplinas, algunos trabajos. Y aquí donde nosotros nos vamos a centralizar, pues nos vamos aquí al MBL-EBI. Y aquí es precisamente la base de datos europea que nosotros vamos a buscar. ¿Qué nos dice aquí? Nos pone un buscador muy similar a lo que es el NCBS. Y este buscador, pues aquí ustedes pueden poner el gen, la proteína o el químico que están buscando. A diferencia de lo que ven en el NCBS, que ustedes ponen el microorganismo, aquí nos están explicando, nos piden un gen en específico. Vamos a poner gen HN influenza. Le vamos a buscar. Puse otra gen HN de influenza, pues porque ustedes saben que soy virólogo, entonces de ahí me acuerdo más de esto. Vamos a ver qué nos pone. Ok. Con el gen HN de influenza, pues bueno, dejé que termine de cargar. Mi internet está un poco lento. Aquí nos pone. Nos da precisamente un resumen, al igual que el NCBS, de lo que buscamos. Las secuencias nucleotídicas, dice que tiene registradas 552 secuencias nucleotídicas registradas. Secuencias de proteínas del gen HN tiene 11. Genes expresados nomás tiene 1. Enzimas que van relacionados al gen HN tienen 2. Literatura, tienen 48 artículos que hablan sobre el gen HN y una página web que está relacionada a este. Y bueno, a nivel europeo, pues aquí nos ponen una de las secuencias nucleotídicas, un número de acceso, le damos clic a una de las que nos pudo determinar. Y vamos a ver ahorita la información que nos da. Bien, aquí nos da, vean, el número de acceso de acuerdo a la base de datos, que a esta base de datos se le llama UniProt. Si nosotros habíamos visto en la base de datos que vimos anteriormente del NCBS es el GenBank, nos dan un número de acceso. Esta base de datos se llama UniProt. Esta base de datos tiene su número de acceso, aquí tienen. Nos dice que es una proteína hemaglutinina neuraminidasa. El gen que codifica es un HN. En este caso de HN, que le di clic, corresponde a un organismo que se llama Sendai virus, el virus Sendai. Es muy similar al virus de influenza. Y aquí nos ponen el review de dónde está relacionado este tipo de virus. Nos ponen las publicaciones, nos ponen si tú quieres ver las características principales, así como una tabla de sus características. Y vean, a diferencia de lo que es el NCBS, aquí sí nos dan todavía una función más específica sobre lo que es la proteína, una proteína de ataque o de reconocimiento.
Aquí me dicen algunos. ¿Todos pueden ver esto, chicos? ¿O nada más es Paula? A ver, espérenme tantito. ¿Ya se ven? ¿Ya lo ven? A lo mejor ahí es para que... Si no, para que lo interrumpa y ahorita se los vuelvo a poner. No, profe, no se ve. A ver, De hecho, todo lo que oye. explicó no se vio. Espérenme. A ver. Ahorita se las vuelvo a compartir. Ahí está, ¿ya lo ven? Ok, precisamente cuando le damos clic a la búsqueda que nos dio el EBI, nos manda a la base de datos que es UniProt. Aquí está precisamente el número de acceso de UniProt. Nos pone el nombre de la proteína, el gen, el organismo que corresponde. Aquí viene el review, si ustedes lo quieren analizar, si lo quieren estudiar. Y vean, esta es una proteína obtenida de infrarrojo a través de homología, un proceso por homología. Y eso es algo muy importante porque nos dicen cómo obtuvieron esta proteína. Les decía que a diferencia precisamente del NCBS, aquí nos dan más información sobre la actividad de la proteína, a dónde la encuentran, qué funciones tienen. Esta es una proteína viral. Entonces nos hablan de que reconoce precisamente al ácido siálico, nos habla sobre la actividad catalítica, es decir, nos dice cuáles son los enlaces, a dónde está haciendo la actividad catalítica, qué tipo de azúcares, etcétera. Luego nos dice cuáles son las moléculas funcionales con las cuales están desarrollando. Y de este lado, si ustedes ven, pues van dando lo que ustedes necesitan, ¿no? Lo que ustedes, si quieren ver la interacción, si quieren ver estructura, si quieren ver dominio, si quieren ver la secuencia. Y aquí les van dando toda la información, en dónde se encuentra la proteína en su proceso biológico, las palabras clave, aquí viene la taxonomía. Si se dan cuenta, nos da, el Levi todavía es más informativo en cuestiones de la función de las secuencias que estamos buscando, ¿no? En dónde se encuentra, qué tipo, cuál es la topología, si es transmembranal. Y algo muy importante es que todas las bases de datos pues, están relacionadas unas con otras, de tal modo que ustedes podrían darle el blast para reconocer y ver precisamente si realmente tiene esas funciones. Componentes, sus componentes celulares, vean algunas modificaciones que puede llegar a tener esa proteína o ese gen. Es un gen que codifica para 576 aminoácidos. Nos ponen precisamente, miren, la posición 77 del aminoácido tiene un sitio de glicosilación. En la posición 129 tiene uniones a disulfuro. ¿Qué modificaciones posttraduccionales tiene que tener esta proteína para que sea activa? Aquí está la base de datos ahora sí que la base el ID de la base de datos de la proteína, qué interacciones tiene. Vean, aquí nos dice que esta proteína HN tiene una interacción con la proteína F. Si tú quieres ver su estructura tridimensional, te pone precisamente su número de acceso, cuáles son las regiones más importantes de esa secuencia nucleotídica, sus dominios, qué tipo de familia pertenece. Vean, es una proteína HN y pertenece a la familia de las sialidasas. Y aquí te pone la secuencia nucleotídica. Y vean, aquí está toda la secuencia de aminoácidos que codifica para ese gen. Y si tú quieres darle el archivo, o si tú quieres obtener el archivo, hasta aquí te lo pone en el archivo FASTA. ¿Quieres buscar la homología de esta secuencia de aminoácidos? Pues le das el BLAST y entonces te va a encontrar la secuencia de homología. ¿En qué otras especies están relacionadas a esta? Vean, si ustedes buscan ¿se acuerdan que en el NCBS pues tendrías que darle al BLAST para conocer precisamente cuáles son estos microorganismos que están más identificados a esa proteína? Pues aquí ya te lo dan, ¿no? ¿Qué proteínas son o qué microorganismos son los más similares? Pues aquí te dan los más similares para que ya no tengas que tanto buscar. Miren, ahí está muy relacionado a un respirovirus murino. Y así sucesivamente vamos encontrando cada mucho de esta información.
Si se dan cuenta, pues bueno, Uniprops te da la información más accesible, te da una información más robusta, bueno, más generalizada, y pues puede ser de más utilidad para ustedes. Me voy a regresar a la otra página. Ahorita les comparto la otra página. Espérenme. Ahorita les comparto la otra. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok. Bueno. Aquí nuevamente regresamos al MBL. Les vuelvo a entrar al MBL EBI. Déjenme compartirles el MBL EBI. Aquí está, el MBL-EBI. Además de tener esta función de encontrar genes y químicos, el MBL te da también otro tipo de funciones. Las bases de datos pueden dar otro tipo de aplicaciones. Si ustedes, chicos, se quieren enfatizar y estudiar más en el ámbito bioinformático, yo les recomiendo entrar aquí a Training, porque les da cursos precisamente del manejo de bioinformática. Si el día de mañana ustedes tienen que ir a trabajar y les dan, pues no sé, tú necesito que nos identifiques la interacción proteína-ligando, pues bueno, aquí en Training ahí puedes encontrar cursos que te pueden tener. Aquí vamos a encontrar algunos de los programas en Research. Si aquí ustedes le dan Research y el día de mañana quieren hacer un postdoctoral o un posgrado a nivel extranjero, una maestría, les dan Research y ahí ustedes van a encontrar los grupos de investigación a nivel europeo, donde ustedes les mandan un correo y pues pueden generar ese tipo de interacciones. Bueno, aquí les ponen alguna información ahora del COVID y algunas técnicas, unas carreras técnicas que pueden llegar a tener, algunos trabajos que han sido publicados de Levi y algunas otras cosas importantes. En este caso, para nos vamos a ir precisamente a poner Find a Tools en el EBI y aquí les voy a enseñar en Tools todas las herramientas que vamos a estar manejando en ensayos bioinformáticos. El EBI va a ser una de las plataformas o uno de los servidores que más vamos a estar utilizando de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a hacer los famosos alineamientos con las secuencias en específico. Cada secuencia, cada base de datos que les he estado mostrando va a tener una función en específico. El NCBS nos va a servir para extraer las secuencias nucleotídicas. El EBI lo vamos a estar usando principalmente porque esta base de datos también se caracteriza por tener la mayor cantidad de herramientas bioinformáticas posibles, sin necesidad de pagar. Muchos de ustedes que han trabajado en biología molecular, pues han utilizado softwares en el cual pues tienen que pagar una cierta cantidad para poderlas utilizar. Aquí en el EBI, ustedes pueden utilizar estos softwares sin ningún problema, sin necesidad de pagar nada. Aquí a ustedes, pues bueno, les dan una serie de recomendaciones si quieres hacer análisis de DNA o RNA, si quieres hacer análisis de expresión, si quieres analizar proteínas, estructuras, sistemas o aspectos químicos o determinar ontologías o hasta estudiar alguna literatura. Donde nosotros, y aquí, bueno, les ponen también una serie de modelos y algoritmos para diferentes estudios y así cambien como otras bases de datos. Vean, aquí otras bases de datos que no tiene el EBI es el NSBL, que es la base de datos japonesa. Tenemos la base de datos para todas las proteínas a nivel mundial. Tenemos la base de datos de literatura europea. O quieren ustedes ver un atlas de expresión para ver todos los genes, aquí está. Y la base de datos de agentes químicos de interacciones con interacciones biológicas, es decir, que tienen bioactividades. Y ustedes le pueden dar aquí ver toda la base de datos y van a encontrar toda la infinidad de bases de datos.
Donde nosotros nos vamos a centrar, pues nos vamos aquí precisamente a DNA, RNA. Y donde vamos a utilizar va a ser precisamente toda esta parte de alineamientos para la búsqueda de buscar precisamente una diferencia significativa entre dos secuencias nucleotídicas. Entre los más utilizados va a ser Clústol Omega, y ahí vayan anotándolos, que es para hacer este alineamiento múltiple. Vamos a estar utilizando lo que es FASTA nucleótide para hacer búsqueda de secuencias similares. Este da secuencias más directas. Es como el NCBS, precisamente. K-Line también vamos a estar utilizando. La-Line vamos a estar utilizando. MAFT y T-Coffee. Vamos a darle más. Y una base de datos que se llama EMBOSS. Las herramientas de EMBOSS. Las herramientas de EMBOSS, chicos, en bioinformática son muy utilizadas porque son las únicas bases de datos que hacen alineamientos locales. Precisamente eso nos va a ayudar para poder hacer alineamientos uno a uno y poder determinar lo que son puntos mutacionales o sitios mutacionales. Entonces, el EBI es el único que tiene enlace a lo que es el EMBOSS y a los logaritmos como Needleman-Wunsch y Waterman, que son uno de los logaritmos muy utilizados en el ámbito bioinformático, uno que hace alineamientos globales y otro que hace alineamientos locales. Más adelante los vamos a estar usando, ¿eh? Ahorita nada más los mencionamos para algunos. Me voy a otra base de datos, precisamente, y en esa base de datos es la base de datos PDB Protein. La base de datos PDB Protein, esta base de datos es a nivel mundial, no nada más de cierto continente, sino es a todo mundo. Y aquí en esta base de datos de PDB es donde se almacena toda la información de las proteínas, desde cristalografía, desde estructura primaria, estructura secundaria, algunos cambios, así como una serie de interacciones. Y precisamente en estas bases de datos, ustedes van a encontrar una gran información sobre estas proteínas. Vamos a darle a una proteína en específico. Ahora que está de moda el coronavirus, ¿qué les parece si buscamos la proteína Spike? La proteína Spike es una de las proteínas de los coronavirus. Todos los coronavirus lo tienen. Y es la responsable de hacer precisamente el reconocimiento al receptor a la célula que genera la infección por SARS-CoV-2, es decir, el famoso COVID-19. Entre estos tenemos la información que puse. A ver, me mandó... No, me mandó uno. Precisamente es de SARS-CoV-2. Precisamente es una estructura postfusión de la subunidad S2. Y bueno, aquí nos manda precisamente, vean el número de acceso de acuerdo al PDB. Aquí en las búsquedas pues es un poco más sofisticada. PDB no es tan amigable como el EBI. De hecho, PDB es más sofisticado porque ya es más especializado. Ya tú debes de tener más conocimientos en cuestión a proteína. Pero en forma general te ayuda para determinar cuál es la estructura terciaria que puede llegar a tener esta proteína. Si tú le das en 3D View, pues vas a ver la formación de esta proteína, de cómo se encuentra en su espacio, y puedes ver precisamente pues cómo se va desarrollando. Aquí tenemos la secuencia de aminoácidos, vean, la secuencia de aminoácidos. Aquí viene lo que es su ID, y tú le puedes dar vuelta, lo puedes manipular. Precisamente vemos que es la subunidad S2, tiene, si ustedes pueden ver, tienen diferentes colores
lo que nos habla de las diferentes cadenas que forman la estructura y estos se llaman dominios. Por eso tienen diferentes colores. Es una estructura, no es triédrica, pero tiene 2 subunidades. Entonces, de cierto modo, pues tienes que tener un poco más de conocimiento para poder manejar este tipo de, bueno, para que puedas entender un poco más la estructura. Si tú quieres ver, vamos a visualizar, a ver qué más nos enseña. Tú puedes descargar el archivo, puedes escribir el archivo en formato FASTA, puedes descargar el archivo en formato PDF, o puedes ver algunos, por ejemplo, si quieres ver animaciones, pues puedes descargar algunos de estos. ¿Qué quiero que me vea? A ver, quiero que me enseñe la secuencia FASTA. Aquí está la secuencia FASTA. Vean, algo muy importante que considerar en los formatos FASTA es que los formatos FASTA siempre van a estar precedidos por un mayor que, seguido de lo que es el número de acceso y, bueno, una descripción rápida de lo que es la proteína. Pero eso ya no la alcanzan a ver, ¿verdad? Ya no la vieron. Deja enseñarles lo que es el FASTA. Espérenme. Déjenme, aquí está. Ahí está. Este es un formato FASTA, este es el famoso archivo FASTA, es como les va dando lo que son las secuencias nucleotídicas o las secuencias de aminoácidos. Les decía que venía precedido por un mayor que, el número de acceso y lo que es una breve descripción de lo que es la secuencia. Cuando ustedes trabajan o vayamos a trabajar, chicos, lo más importante siempre es tener el número de acceso, aunque ustedes vayan a anotar precisamente lo que es el nombre. Regreso a la otra. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Bueno, son las 7:30. Esas son las bases de datos, el que vamos a estar manejando. ¿Qué actividad son las que van a estar desarrollando? Y esta actividad me la tienen que subir en forma de comentario precisamente. Me van a contestar esta pregunta. Si yo quisiera buscar, perdón. La actividad que van a hacer es que me van a buscar las características físicas y funcionales de una proteína de Streptomyces. Usando precisamente las bases de datos que ustedes, que ahorita vimos, PDB, EBI o NCBE, me van a buscar una proteína de Streptomyces, la que ustedes quieran, busquen Streptomyces, y me van a buscar cuáles son estas características físicas y funcionales. ¿Lo puedo repetir, profesor, por favor? Se los voy a anotar aquí en el chat. Ok. Actividad de entregar. Buscar en la base de datos una proteína de Streptomyces, SPP, y anotar su característica física, funcional y su secuencia de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, ustedes escogen la base de datos que quieran, NCBS, EBI, PDB. Obviamente, entre más, si ustedes quieren evaluar sus características físicas, pues les recomiendo usar EBI,
o ahí también les va a dar la función, la funcional, las características funcionales. Si para obtener la secuencia nucleotídica o la secuencia de aminoácidos, ahí sí les recomiendo que usen NCBS, el GenBank, ahí les va a dar precisamente esa búsqueda. El chiste es que sea la misma, ¿eh? Si lo van a buscar por AB, por NCBS, tiene que ser la misma proteína. Están muy relacionadas las bases de datos, por eso es importante el BLAST. Pueden usar el BLAST para que vayan buscando la misma enzima, la misma bacteria. Y todavía, si ustedes se quieren ver mejor plus en esta actividad, pues encuentren su estructura terciaria, ¿no? En que es el PDB. Todo eso lo pueden poner ya como comentario o hagan un archivo de Word y lo van subiendo ahí a la plataforma. ¿Dudas, jóvenes? Pueden prender su micrófono. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, para hacerlo en un documento Word y poderlo subir a la plataforma, tiene que generar una tarea. O sea, la tiene que realizar usted para poder nosotros subir el archivo. Aunque lo puedes subir como comentario. En el comentario puedes Ah. adjuntar el archivo. Yo no pude. Varios de otros grupos han estado haciendo así. En el comentario adjuntan el archivo. Pero bueno, Sí, si bueno, quieren, les pongo si gustan, les hago el apartado. Como ustedes no, vean. pues, vienen mis compañeros. Como vean. Sí. Sí, también el apartado estaría mejor. Bueno, entonces ahorita les hago el apartado y ahí en el apartado se las pongo entonces como tarea y ya me la suben para tener la actividad. Recuerdo, esta no es tarea como tal, esta es la actividad correspondiente de esta evaluación, pero se las pongo les hago un apartado para que ahí lo suban. Así es, la actividad la tiene 24 horas. Ya tienen, vean la plataforma, ya creo que ya les había dejado su tarea. Y si no, apenas les dejé su tarea, ya tienen ahí su tarea, chicos. Es cómo la bioinformática está relacionada a la biotecnología, especialmente ahora en la búsqueda de bioenergía. La estructura terciaria puede ser opcional. Bueno, sí es opcional. Esa se las voy a dar opcional. Si la pueden integrar, pues intégrenla, aunque sea nada más una copia, una captura de pantalla, porque para poder visualizarla necesitas de un software en específico. Entonces, nada más con que hagas la captura de pantalla y lo pongas. El punto es que vea que que hayan entrado a estas bases de datos, que hayan hecho una búsqueda sencilla, porque esta primera búsqueda pues les va a dar la experiencia de cómo usar estas bases de datos. Algunos ya la conocen, no se les va a dificultar esta actividad, pero va a ser esencial para precisamente la próxima sesión, porque la próxima sesión pues ya vamos a entrar en materia de cómo usar estas plataformas más rápido, vamos a buscar algo más específico. Y y ya vamos a empezar a hacer ya las prácticas respectivamente. Laura, no te preocupes, ahorita hago el apartado y ahí ya subes tu PDF.